En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar el escenario de una foto realizada en estudio. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía Atea. Bueno, como os comentaba en la introducción del vídeo, hoy vamos a ver cómo cambiar el escenario de una foto realizada en estudio. Es un trabajo que suelo realizar habitualmente. No es fácil en un estudio de fotografía tener un montón de escenarios, con lo cual en mi caso por lo menos suelo trabajar con fondos blancos o fondos negros, y luego en edición le añado el escenario que más me guste, el fondo que más me guste. Lo que sí, para que no se note, es si tengo en mente realizar una foto final con un escenario claro, suelo utilizar fondos claros, y si la foto final va a ser oscura, pues suelo utilizar fondos oscuros. En nuestro caso partimos de una foto oscura y la vamos a cambiar por un escenario oscuro también. Y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues ya estamos en Photoshop. Este sería el trabajo ya finalizado con el cambio de escenario realizado, y esta es la foto de la que partimos. Como veis, es una foto oscura y el final del trabajo es también una foto oscura, con lo cual no se aprecia el cambio de escenario. Bien, pues lo primero que voy a hacer es pasar el trabajo realizado, lo voy a ocultar pasándolo por debajo de la foto original. Para seguir un orden en nuestro trabajo, a la capa 0 la vamos a llamar modelo, y si vamos a cambiar de escenario, lo primero que tenemos que tener es a nuestro modelo separado del fondo. ¿Cómo lo vamos a separar? Podemos utilizar la herramienta de selección de objetos, y vamos a seleccionar la opción de seleccionar su objeto. Photoshop se pone a trabajar y en un momentín Photoshop nos da el resultado. Como veis, Photoshop nos ha seleccionado bastante bien a nuestro modelo, pero en cambio se ha olvidado nuestra silla, con lo cual en un momentín, si me permitís, voy a perfeccionar esta selección. Voy a entrar en seleccionar y aplicar máscara. Como sabéis, yo tengo seleccionado que el fondo, la parte no seleccionada, me aparezca en rojo. Eso lo podéis cambiar en esta zona de esta herramienta, y lo que voy a hacer es hacer zoom, coger la herramienta del selector poligonal. Según vayamos seleccionando, podemos hacer que elimine de la selección, que solo se quede con la intersección de la selección que estoy haciendo con lo que ya hay, o bien que vaya añadiendo las selecciones que voy realizando sobre la selección ya hecha. Me voy a quedar con esta última, que es realmente la primera, y lo que voy a ir haciendo es añadiendo las patas de nuestra silla. Como veis, es un trabajo de paciencia, pero no es nada complicado. Y si me dais un momentito, pues ahora vuelvo con la selección ya hecha. Voy a realizarlo fuera de cámara y ahora vuelvo con la selección realizada. Bueno, como podéis ver, aquí tengo la selección realizada, y lo que voy a hacer ahora es cambiar el fondo. Por un lado tengo el suelo y por otro lado la pared. Voy a hacerlo por separado. Hay veces que se puede utilizar fondos que en un único fondo venga el suelo y la pared del fondo, pero bueno, en este caso he querido hacerlo lo más complejo posible, y por un lado tengo suelo y por otro lado tengo la pared. Me voy a traer, tengo aquí preparados, esta sería la pared del fondo y este sería el suelo. Me voy a traer primero el suelo, selecciono la herramienta de selección, pincho sobre esta imagen y la traigo a nuestro documento. Lo posiciono en la parte inferior de nuestra foto y lo paso por debajo de nuestro modelo. Voy a rasterizar esta capa para que ocupe lo menos posible. La calidad realmente de la imagen, de que pierda algo de calidad, no me importa demasiado. Vale, de igual manera me voy a traer la imagen de la pared que tengo también aquí preparada, la arrastro a nuestro documento y la posiciono también detrás de nuestro modelo, ¿vale? Y también la coloco un poco en la posición que tendrá. Vale. Bien, pues una vez que tenemos esto, voy a hacer zoom sobre la imagen, voy a aceptar, ¿vale? Y lo primero que tenemos que ver es cuánto de atrás queremos la pared. Con esta pared, voy a añadir un poquito de luz para ver más. Me posiciono por encima del modelo y añado una capa de niveles, a la cual le voy a añadir un poquito de luz para ver un poquito más sobre nuestra imagen.
Nos posicionamos sobre la pared. A esta capa la voy a llamar pared. Y a la capa inferior la voy a llamar suelo. La capa pared está todavía como objeto inteligente. La voy a rasterizar. Bien. Y ahora voy a colocar la pared y el suelo. ¿Cuánto de atrás queremos la pared? Pues dependerá de nuestra imagen, de la definición de los fondos que hayamos cogido. En el caso de este muro, pues se ve bastante definido los ladrillos, con lo cual pues quiero que esta pared se venga un poco más para adelante, que se vea esa definición de los ladrillos. Otra opción es desenfocar esta pared para simular que está más atrás y poderla alejar más atrás, pero en el caso me gusta como está, que se vea esa definición de los ladrillos, y lo que voy a hacer es traerla un poquito más adelante, es decir, esta pared debería estar más cerca de la silla. Me la traigo hasta una cosa por ahí. Bien, vale, pues ahí dejamos la pared y ahora vamos con el suelo, que es el punto más complicado. Me posiciono sobre el suelo y a este suelo tenemos que darle la sensación de que está en perspectiva, que la parte frontal a nosotros está más cerca, es más grande, y la parte que está cerca de la pared es más pequeño. Voy a pulsar posicionado sobre la capa suelo, control T, para poder manipular la capa de suelo. Voy a pulsar sobre esta capa con botón derecho, le voy a decir perspectiva. ¿Qué es lo que quiero con esto? Pues lo que quiero es darle perspectiva. Quiero que me dé la sensación de que la parte que está delante esté más cerca de mí. Si yo me posiciono sobre este nodo y tiro hacia un lado, ¿veis? Como que parece que se está levantando y se viene hacia mí el suelo. Pues lo podemos dejar por ahí. Por otro lado, está demasiado arriba este suelo, entonces voy a cambiar, botón derecho, y le voy a dar escala. Y con la tecla mayúscula pulsada, para que solo se modifique en esta dirección. Si no pulso la tecla mayúscula, mirad lo que pasa, ¿vale? Cambia el tamaño de toda la imagen, pero no es lo que quiero. Vuelvo atrás y lo que quiero es, con la tecla mayúscula pulsada, voy a bajar. Voy a cambiar el tamaño, la longitud en este eje, hasta llegar pues un poquito por ahí más o menos, que no se vea diferencia, o sea, que no se vea hueco entre el suelo y la pared. Por otro lado, le voy a pulsar botón derecho, le voy a decir otra vez perspectiva, para ajustar nuestros bordes del suelo a los bordes de la pared. Como veis, voy a darle a aceptar. Da la sensación de que hay una pared que está por detrás y que el suelo va hacia atrás, que la parte que está más cerca de nosotros es más grande y la parte que está atrás es más pequeñito. Da esa sensación de perspectiva. Si la pared estuviera muy atrás, quizá habría que desenfocar un poquito este suelo en la parte de atrás, pero en este caso yo creo que además con este suelo que hemos elegido, yo creo que no se aprecia, no habría que darle ese desenfoque al suelo. Bueno, y realmente el trabajo estaría realizado si yo oculto esta capa de niveles que he añadido para poder trabajar mejor. Ahí tenemos nuestro trabajo realizado. Ya estaría acabado. Lo que sí, bueno, por la selección que hemos hecho, pues parece que simula algo las sombras, pero en otros casos quizá hubiera que añadir un poco de sombra. Voy a volver a poner la capa de niveles para seguir trabajando y poder ver bien. Voy a añadir una nueva capa vacía, la voy a poner en modo de fusión multiplicar, y lo que voy a hacer es crear la sombra que harían estas patas por el flash que se encuentra a la izquierda, posicionándome justo más o menos del tamaño de la pata. Me posiciono donde la pata toca el suelo, hago un clic, y ahora con la tecla mayúscula pulsada vengo hasta donde llegaría la dirección que trae esa sombra que ha provocado el flash, y sería una cosa así. De la misma forma hago lo mismo con la otra pata. Ahí está. Cuanto más se aleja la sombra de la pata, se tiene que ir difuminando, con lo cual voy a añadirle una máscara de capa, y esta máscara de capa lo que voy a hacer con ella es seleccionar la herramienta de degradado, y seleccionando el degradado básico de blanco a negro, ¿vale? Me posiciono donde quiero que esté el blanco y arrastro. Ahí está.
Como le he dejado demasiado cerca, voy a hacer control Z y voy a alejar un poquito más el degradado. Voy a venir hasta por aquí. Vale, ahí me gusta más. Tienen más longitud esas patas. De igual manera voy a crear una nueva capa. También la voy a poner en modo difusión, multiplicar. Y voy a hacer lo propio con las sombras que saldrían tanto de este pie como de estas patas. Lo cual me posiciono. Esta luz irá en dirección contraria, porque es la sombra que provocaría el foco que está, o el flash que está a la derecha. Entonces me posiciono de nuevo con la herramienta de pincel. Posiciono donde estaría la pata y calculo que más o menos vendría por ahí. Y de la otra, como sería el pie entero, lo que voy a hacer es el pie más la pata, hago un clic debajo y ahí. En este caso voy a hacer lo mismo, voy a hacer el degradado de la sombra, voy a crearle una máscara de capa, selecciono otra vez la herramienta de degradado y desde el punto donde se tiene que ver la sombra completamente hasta... ¿Veis? Como esa sombra se va deshaciendo, se va difuminando a medida que la sombra se va alejando tanto de la pierna como de las patas de la silla. Y por último le voy a crear una sombra justo debajo de la silla, la sombra que haría digamos el cuerpo del modelo. Voy a crear una nueva capa vacía, la voy a poner también en modo de fusión multiplicar. El modo de fusión multiplicar va muy bien para crear sombras. Y ahora selecciono nuestro pincel. Lo que pasa es que ahora le voy a achatar, voy a hacer que el pincel sea ovalado. Voy a hacerlo más grande y igual que antes con dureza 0 voy a dar un toque por debajo de la silla donde creo que estaría la sombra que va a crearnos el flash de la izquierda y el flash de la derecha, que sería, yo creo, una cosa por ahí. Ahí doy 2 toques, ¿vale? Y ahora, como creo que es demasiado negra esta sombra, demasiado invasiva, voy a bajar la opacidad y la voy a dejar por ahí. Estas 3 capas de sombra las voy a agrupar, las selecciono las 3, pulso control G y creo un grupo al que voy a llamar sombra. Y bueno, ahora sí que estaría el trabajo ya realizado. Lo que pasa que la capa niveles que he puesto para ayudarnos la voy a apagar, de manera que se queda todo esto mucho más oscuro. Quizás sea demasiado oscuro, le voy a dar un poquito de luz, voy a dejar la capa niveles visible, pero le voy a bajar que no tenga tanta luz. Le voy a dejar, pues una cosa así, voy a dejar. Y bueno, pues ya estaría el trabajo finalizado. Como habéis visto, el trabajo ha sido muy sencillo. Hemos cogido la foto que hemos realizado en estudio, le hemos contorneado nuestro modelo, lo hemos recortado, lo hemos separado del fondo. Tenía preparadas una capa para el suelo y otra capa para la pared, de manera que he añadido la capa del suelo, le he dado perspectiva para que esa perspectiva la transmita al espectador cuando está viendo la foto, y he colocado en el fondo otra capa con una pared, con una imagen de una pared de ladrillos. Por último, lo único que he hecho ha sido añadir unas sombras debajo del modelo que se correspondan un poco con lo que está aportando tanto el flash que está a la derecha como a la izquierda de nuestro modelo, y por último estaba muy oscura la foto y le he dado un poquitín de luz. Como veis, era muy sencillito, no hemos tardado nada y bueno, pues ahí tenéis el trabajo realizado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.